Bueno, seguimos con nuestra serie de preguntas y respuestas. Acá nos han dejado una pregunta y ¿es pecado beber una copa de licor? Bueno, tal vez como el tema de la danza, este tema en nuestra ciudad es controversial. ¿Pueden beber alcohol los cristianos? Bueno, según el ultrafundamentalismo de las formas, que vino con muchos piadosos misioneros al Perú a comienzos del siglo XX, no. Incluso trajeron la nueva costumbre, una costumbre que se ha creado en el siglo XIX, de que la Santa Cena del Señor, sacramento y ordenanza, debía realizarse con zumo de uva, o sea, con solamente el vino sin fermentar, jugo sin fermentar. Y se respeta, claro, esa postura, pero ¿podrían acusar de pecado o de liberales a los que no siguen estas costumbres? Pues la pregunta es no. Entonces respondamos ahora a la pregunta: ¿los cristianos pueden beber alcohol? Claro que podemos beber alcohol. La Biblia nunca prohíbe el uso del alcohol, sino que prohíbe el abuso del alcohol, es decir, llegar a un estado esclavizante de borrachera. Beber simplemente un brindis no es pecado. Pero hay que dejar en claro primero algo, que dice la Biblia que es pecado. Dios por medio del apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 3:4, dice, el pecado es la infracción de la ley. Entonces las escrituras determinan entonces lo que es moralmente bueno y malo. No tu conciencia, no tu cultura, no tu psicología, no tu ideología, costumbre religiosa. No, la palabra de Dios es suficiente para eso. Y ella es nuestra única regla de fe, de conducta y para la vida. Bueno, entonces debemos ser sinceros al enseñar lo que dicen las escrituras en su contexto, así vaya en contra de costumbres de amados hermanos que respetamos mucho. Y creo que debemos comenzar el análisis de lo que la escritura nos enseña, afirmando cuando la Biblia habla de vino fermentado, jamás nos habla de jugo de zumo o zumo de uva. Pues este es uno de los argumentos que tal vez usan aquellos hermanos amados que en su postura y en su conciencia dicen que esto está prohibido. Y lo dicen que todavía que está prohibido en toda la escritura, pero no es así. La primera vez que se menciona vino, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, se nos dice algo que es que Noé bebió del vino y ¿qué pasó? Y se embriagó. ¿Pecó Noé? Sí, porque se embriagó. Pero si el vino embriaga, cuando se toma en determinada cantidad, es porque está fermentado. No es que Noé bebió mucho zumo de uva, él bebió vino. Noé se embriagó, no de zumo de uva o de chicha morada, Noé se embriagó de vino. Otro ejemplo vemos en el Salmo 104, por ejemplo. En este salmo encontramos al salmista bendiciendo a Dios y menciona muchas razones para bendecirlo. Y una de ellas es que Dios produce, dice, el vino que alegra el corazón del hombre, en el versículo 15 de este capítulo 104. Entonces, este contentamiento del corazón se refiere ¿a qué? Al efecto del alcohol que provoca en una mínima cantidad. ¿Era el salmista un borrachín? Claro que no. Claro que no. Dios inspira su palabra y Dios nos habla y nos muestra que Él es el dueño de todo y los que lo aman es para bien incluso un buen vaso de vino. Vamos a ver qué dice el teólogo Juan Calvino. El teólogo Juan Calvino, que es prácticamente en representación de lo que creemos en la teología reformada. Dice, se nos enseña, dice Juan Calvino, que Dios no solo prevé la necesidad de los hombres y otorga a ellos tanto como es suficiente a los efectos normales de la vida, pero que en su bondad Él trata aún más generosamente con ellos, animando sus corazones con vino y el aceite. La naturaleza sin duda estaría satisfecha con agua para beber, y por lo tanto la adición de vino se debe a la sobreabundante liberalidad de Dios. Bien, Calvino entiende que el vino, bien administrado en su consumo, es una bendición de Dios. Es disfrutar de la creación de Dios. Vamos a la Biblia de nuevo, otro lugar en las Escrituras donde nos habla de vino como un regalo de Dios para nuestro contentamiento, nuestra alegría. Es una profecía que encontramos en Isaías capítulo 25, el verso 6, y le voy a leer acá está, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, no de zumos de uva, de gruesos tuétanos y de vinos purificados.
Es interesante que el texto continúa y es claro que ese banquete se cumplirá justo en la segunda venida del Señor. Vamos a los versos del 7 al 9 de este capítulo 25 de Isaías. Y dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. También vemos a Jesús, cuando habla de este banquete, Jesús habla citando este banquete, y en Mateo capítulo 26, verso 29, dice que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No estaba hablando de zumos de uva, estaba hablando del fruto de la vid, de vinos fermentados, tomados de una manera responsable. Y vinos refinados no son un vaso de jugo, no chicha morada. No existía eso en el tiempo de Isaías, ni Cristo, ni ahora. Eso es vino. En el Nuevo Testamento encontramos versículos como Primera Carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 3 al 8, y en Tito, capítulo 1, verso 7. Ahora, ¿qué dice acá? Donde Pablo menciona algunos requisitos para algunos que desean ser obispos. En ambos casos, Pablo dice a los candidatos para pastores que no deben ser dados al vino. Después dice al mucho vino, en el caso de los diáconos. Si el vino del que Pablo habla no tuviera alcohol, ¿cuál sería el problema de beberlo? Pablo está prohibiendo el consumo extremo del vino. ¿Por qué? Porque es un vino fermentado, no es un simple juguito, no es un zumo de uva. Entonces hay que tenerlo bien en claro. Ahora, como en otros temas, tenemos, como vemos, que tener en claro que no podemos hacer tropezar al hermano débil de conciencia. Y esto viene en las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 14. Dice que si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Bueno es no comer carne ni beber vino, dice, ni nada que a tu hermano le haga tropezar, ofenda o debilite. Hermano, si para ti en tu conciencia, como las escrituras no dicen que es pecado, como el apóstol Pablo, como ves en el Antiguo Testamento, ves que el vino no es pecado, como has leído libros de contexto histórico de la Biblia, no era pecado en ese tiempo el vino, sino la borrachera nada más. Pero igual tú, haciendo gala de tu fortaleza de conciencia, haces tropezar a algún hermano, estás mal, eso sí es pecado. Vamos a seguir leyendo Romanos 14, vamos al versos del 1 al 5. Porque si algo de lo que tú haces escandaliza a tu hermano débil en la fe, o débil en conciencia, o luchas en este tema, no debe ser hecho. Hay hermanos que salen de un mundo donde una gota de alcohol podría ser su retroceso moral. Entonces tú debes ser sabio con estas cosas. Mira lo que dice Romanos. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Primero, entendemos que el débil de conciencia es un hermano que se ha puesto algunos patrones de abstinencia por la razón que pueda ser, pero que lo hace para la gloria de Dios. Puede ser cualquier razón. En el caso de nuestra ciudad, es una gran cantidad, ¿no?, de hermanos e iglesias con estas particulares abstinencias, ¿no?, respetables, pero que no son bíblicas en el sentido de una imposición, una ley para la cristiandad. Segundo, hay que entender que los adjetivos débil y fuerte son evaluaciones de posición de las personas con relación a la libertad de conciencia. No que tenga más fe o menos fe. El fuerte cree en la libertad en ciertas cosas que la Biblia no dice que son pecados. El débil ha creado algunas restricciones en cosas que la Biblia no dice que sean pecados, pero no tiene nada que ver con esto, con mayor o menor fruto de santificación para ninguno de los dos lados. Tercero, el hermano débil es un hermano que ha creado reglas particulares, patrones de conducta, y es prohibicionista. Es decir, el débil cree que hay que prohibir, en este caso, beber vino. El fuerte cree que no hay problema con beberlo.
Cuarto, la ley del amor exige que ambas partes se permitan vivir según sus propias conciencias, si es que eres maduro. El que bebe vino como un brindis no debe menospreciar al que no bebe, y el que no bebe no debe prohibir beber al que bebe, porque ni tú puedes decirle legalista al otro, ni el otro puede decirte a ti liberal, porque no hay una ley que Dios ni siquiera implique que no permita beber o que hagas una regla de que no se debe tomar ni una gota, no se puede. Ni prohibir, ni tampoco decir de que está mal que no lo hagan. Recuerda que el que se santifica y se abstiene de ciertas cosas no es legalista. Si lo hace con buena conciencia, sabiendo de que se abstiene para sí mismo y no cree que su abstinencia es una regla para los demás, ¿no? Así que si el que bebe se burla de la abstinencia del que no bebe, es un inmaduro. Pero si el que no bebe vino, de boca o de corazón, cree que el que bebe está descuidando su testimonio, le dice que no está en santidad, o aún peor lo juzga, es un inmaduro. Es un inmaduro por hacer tal juicio moral. Entonces, siguiendo estas reglas, el apóstol dice que los fuertes deben tolerar las debilidades de los débiles, como vemos en Romanos capítulo 15, verso 1. Ahora, ¿significa esto que los fuertes deben ceder a todo lo que dicen los débiles? Claro que no. Eso sería negar lo que habíamos visto en el capítulo 14 de Romanos. Si tú cedes, o si una iglesia cede, entonces todo el argumento que busca incentivar la madurez de los cristianos se echa abajo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el fuerte no debe rechazar al débil ni el débil al fuerte de la comunión con la iglesia, porque acá está hablando no de dos iglesias diferentes, sino de gente dentro de una misma iglesia. Tengamos en cuenta que Jesús bebía y no era zumo de uva, y de hecho esto escandalizaba a algunos, a los fariseos y a los saduceos. Sin embargo, igual Jesús no solo da vino para que otros beban y manda que eso siga haciéndose hasta que Él vuelva, sino que promete que Él volverá a beberlo. No viene a beber zumo de uva o chicha morada. Nadie podría decir que Jesús quebró la regla del amor y que no amó a los fariseos, que juzgaban a todo lo que no era como ellos. Quien prohíbe beber alcohol como un brindis a sus hermanos, no está haciendo nada bueno. Al contrario, estás pecando, rompiendo tú, que te quieres abstener de buena conciencia, pero al final terminas rompiendo la regla del amor para con tu hermano en Cristo, basados en una regla privada. Se están poniendo en lugar de Dios al hacer mandamientos humanos, esclavizando la conciencia, quebrantando la libertad que Cristo compró para los suyos. Así que vamos a concluir con unas verdades. Primero, son las palabras de Pablo, que como ya vimos, tenemos libertad para beber alcohol como un brindis, y que al contrario es una bendición de Dios, como vimos en el Salmo 104, pero recordando lo que dice Gálatas capítulo 5, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Así como es claro que la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol como un brindis, también es claro que condena fuertemente el abuso de él. Los borrachos no heredarán al reino de los cielos, recuerda. Si pensamos que estamos libres de este pecado, recordemos las palabras del apóstol Pablo: el que empiece a estar firme, mire que no caiga, no te confíes. Antes de terminar, bueno, quiero leerte algunos versículos de la Biblia que están relacionados especialmente con la embriaguez, para que entendamos que la embriaguez sí es pecado. Emborracharte sí es pecado. Andar en las calles tomando sí es pecado. Primero vemos en Gálatas capítulo 5 que habla del fruto de la carne, que es envidias y dice borracheras. Luego habla de orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice que los que practican tales cosas no heredarán al reino de los cielos. En 1 Corintios capítulo 6, verso 10, habla de un montón de pecados. Dice: los avaros, los ladrones, los difamadores, los borrachos no heredarán el reino de Dios. En Proverbios capítulo 23, versos 20 y 21 dice: no estés con los bebedores de vino. En Proverbios 23 mismo, pero en el capítulo 29 dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas y de quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón preferirá perversidades. Aquellos que alguna vez en el pasado, en nuestra vida, antes de ser salvos, nos embriagamos, sabemos que es así. No nos engañemos, no es normal, no es parte de... se ha vuelto parte de la cultura caída de este mundo, pero no es normal. ¿Te das cuenta? Porque tu cuerpo comienza a tener reacciones anormales
Así que no es normal. Recuerda que la mayoría de los pecados y las cosas más horribles que has hecho en tu vida ha sido cuando has estado en ese estado. Así que sí es pecado la borrachera. Acuérdate de eso. Bueno, ahora eso sí, antes de terminar, quiero decir que yo bebo una copa de vez en cuando para hacer un brindis. En nuestra iglesia local no creemos que sea de mal testimonio un brindis, pero esto no quiere decir que somos presos del alcohol, ya que como vimos en 1 Corintios 6:10, los presos del alcohol evidencian no haber nacido de nuevo. Pero no solamente condena el abuso del consumo, también caracteriza como pecado el que seamos orgullosos por ser fuertes. Si tú crees que tomar un vaso de vino, de champán, por un brindis, está bien, no debes burlarte ni menospreciar a quienes creen que eso no se debe hacer. Y si tú, que bebes, que te abstienes de esa copa de vino, no debes burlarte ni menospreciar, ni tirar de carnal, ni excomulgar ya en los casos más extremos a los hermanos que sí beben un vaso de vino para brindar. No permitamos, hermanos, que esto sea motivo para peleas ni enemistades. Seamos obedientes a las Escrituras. Romanos capítulo 14, en el verso 17 nos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, que la justicia y la paz y el gozo sean las cosas importantes. Amén. No es pecado entonces una copa de vino, no es pecado una copa de whisky, una cerveza negra con tu ceviche, si tu conciencia está clara, pero embriagarse sí es pecado y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Nos vemos en la próxima pregunta.